Imagina por un instante que la historia no es un libro que se escribe, sino un tejido que se deshace. Nos han enseñado a ver el pasado como una acumulación de logros, una pirámide donde cada piedra descansa sobre la anterior, con una lógica impecable. Pero esa es la versión que nos consuela, la versión que de alguna manera nos da seguridad. Pero la realidad es mucho más inquietante. La historia humana es en gran medida un inmenso mapa de vacíos, una serie de agujeros negros donde la luz del conocimiento entró y muchas veces nunca volvió a salir. Y hoy estamos aquí para celebrar no lo que sabemos, sino para honrar lo que hemos olvidado. Estamos aquí para evitar el silencio de las ciudades que se vaciaron sin dejar una nota de despedida, para escuchar el eco de idiomas que ya nadie puede pronunciar y para sentir el frío de las especies que caminaron a nuestro lado y se desvanecieron en la niebla del tiempo. Y tú que estás escuchando esto ahora, eres el resultado de una improbable cadena de supervivencias. Pero también eres un futuro arqueólogo de tu propia vida. En los próximos minutos vamos a descender por las grietas de la cronología para preguntarnos algo fundamental. ¿Qué queda de nosotros cuando el sistema falla? ¿Qué sobrevive cuando la palabra se apaga? ¿Y qué significa ser humano en un universo que parece tener una tendencia natural al olvido? Si nos situamos en el 1177 antes de nuestra era, si pudiéramos observar el Mediterráneo desde el espacio en ese momento, veríamos un mundo que nos resultaría extrañamente familiar, ya que no era un mundo de tribus aisladas, sino una red nerviosa de imperios interconectados. Un rey en Micenas que vestía de lino egipcio. Un escriba en Ugarit que registraba el precio del extraño traído desde la lejana montaña de Afganistán. Un artesano hitita que moldeaba hierro con técnicas que eran el secreto industrial de aquella época. Era la edad del bronce tardía, una cina de sofisticación. Y sin embargo, en menos de una generación, todo se vino abajo. La filosofía nos enseña el concepto llamado entropía sistémica. Cuanto más complejo es un sistema, más frágil se vuelve. En 1177 la civilización era tan perfecta que cualquier pequeño error se convertía en una catástrofe global. Y no fue solo una guerra, ni solo una sequía, ni solo los misteriosos pueblos del mar. Fue la conexión misma lo que los mató. Cuando una ciudad caía, la ruta comercial se encontraba cortada. Cuando la ruta se cortaba, el hambre llegaba a la ciudad. Cuando el hambre llegaba a la ciudad, el hambre llegaba a la ciudad vecina.
Cuando el hambre llegaba en general, la fe en los reyes divinos se desmoronaba. Y si lo vemos desde nuestra modernidad, esto es una advertencia aterradora. Hoy dependemos de cables submarinos y de satélites para que nuestra economía respire. Pero en aquel entonces el internet eran los barcos de cedro. Cuando Ugarit envió su último mensaje desesperado, enemigos, barco, fuego, no solo estaba informando de una invasión, estaba certificando el colapso de una forma de entender el mundo. Y la pregunta filosófica que surge de las ruinas de Ugarit ¿es la civilización un progreso real? ¿O simplemente una armadura cada vez más pesada que termina por aplastar a quien la porta? Aquellos hombres, mujeres, descubrieron que sus dioses, sus leyes, sus mercados eran tan efímeros como la espuma del mar. Y nosotros, que habitamos una complejidad 1000 veces mayor, caminamos sobre ese mismo suelo de cristal. Tras el incendio de los palacios, ocurrió algo que desafía nuestra intuición moderna del progreso: el silencio intelectual. En Grecia, la escritura desapareció, y no solo que los libros fueran quemados, es que la necesidad de escribir se evaporó, justo con las instituciones que la sostenían. Y durante 400 años, Grecia entró en los llamados siglos oscuros. Imagina 4 siglos sin una sola crónica, sin un contrato comercial, sin una inscripción en una tumba. Es un bache temporal donde la humanidad volvió a la oralidad. Pero aquí, si lo miramos de una manera filosóficamente, tenemos que mirar más allá de la carencia. ¿Es el silencio siempre una pérdida? Y en esos siglos sin escritura nació algo que la pluma nunca había podido crear por sí sola: la memoria épica, las historias de la guerra de Troya, de Aquiles. Y su nostalgia se mantuvieron vivas solo por el aire de los pulmones y el latido del corazón de los aedos, los poetas errantes. Y si la palabra escrita es un ancla que fija el significado, pero que también lo petrifica, la palabra cantada, en cambio, es agua. Fluye, cambia, se adapta a la necesidad de quien lo escucha. En la oscuridad de esos siglos, los griegos no estaban perdiendo su cultura, la estaban destilando. Estaban separando lo que era mera burocracia de lo que era verdad humana universal.
Y cuando la escritura regresó 4 siglos después, no era la misma. Ya no servía solo para contar ovejas en los almacenes del rey, sino para escribir la Ilíada. El olvido de la escritura antigua fue el precio que tuvieron que pagar para inventar la literatura. Y a veces la memoria colectiva necesita borrar el disco duro para poder instalar un nuevo sistema operativo más noble. ¿Qué estamos escribiendo hoy para que merezca ser recordado dentro de 400 años? ¿Y qué estamos callando? ¿Qué es lo que sería cantado y que nos salvaría? Y si viajamos ahora mucho más atrás, hasta el tiempo que se mide en eras geológicas, hace unos 40.000 años, el mundo era un lugar poblado, mucho más poblado de lo que pensamos. Pero no de personas, sino de humanidades. No estábamos solos. Los neandertales no eran nuestros ancestros, eran nuestros primos. Una versión de la conciencia humana que se adaptó al frío europeo, con una maestría que nosotros apenas podríamos imaginar. Eran robustos, eran artistas de la piedra y según sabemos ahora por el análisis de sus huesos, eran seres de una compasión profunda que cuidaban de sus enfermos hasta el final y sin embargo desaparecieron. Se convirtieron en el agujero negro biológico más grande de nuestra especie. Y durante décadas nuestra vanidad de sapiens nos ha hecho creer que los exterminamos porque éramos mejores. Pero la genética moderna nos ha dado una lección de humildad. No se fueron del todo, se quedaron en nosotros. Ese 1% de ADN neandertal que llevas en tu código es el testimonio de un encuentro que la historia escrita nunca pudo registrar. Y filosóficamente esto rompe la idea del yo individual y de la especie pura. Somos una mezcla biológica. Llevamos dentro de nosotros los miedos y las resistencias y las adaptaciones de una humanidad que murió hace milenios. Y esto nos debe hacer plantear una pregunta existencial. ¿Quiénes somos realmente si nuestras células albergan recuerdos de una especie extinguida? Y quizá la extinción no sea un muro, sino una puerta giratoria. Quizá la forma en la que los neandertales desaparecieron, absorbidas por torrentes genéticos de los invasores, sea la forma más pura de la inmortalidad. Dejar de ser uno mismo para convertirse en parte del otro. En el silencio de las cuevas donde el último de Neandertal miró el fuego,
comenzó nuestra verdadera historia como especie, mestiza, asustada y eterna. Y finalmente vamos a mirar a las selvas de Centroamérica, a las llanuras del Indo. Allí encontramos el misterio del abandono. A diferencia de Ugarit, ciudades como Tikal no siempre terminaron en llamas. A veces la gente simplemente decide irse. Imagina una ciudad de 100.000 personas con pirámides que tocan el cielo, o sistemas de alcantarillados que parecen del siglo XX, y que de repente, en el transcurso de pocas décadas, queda en manos de la vegetación. No hay cuerpos en las calles, no hay rastros de una gran batalla, solo ausencia. El colapso maya y el fin de la civilización del Indo nos enseñan una lección sobre la renuncia. A veces la estructura de la civilización se vuelve tan opresiva, tan exigente con la tierra y con el espíritu humano, que la población decide que el precio de la grandeza es demasiado alto. Y el abandono de estas ciudades no es necesariamente un fracaso. Pudo haber sido un acto de liberación. Que impulsa a un pueblo a olvidar su escritura, a dejar de rastrear las estrellas y a volver a la sencillez de las aldeas. Y quizás la comprensión de la gloria de los reyes es un parásito de la felicidad del hombre. El silencio de las ciudades mayas es un silencio elocuente. Nos dice que no tenemos por qué ser esclavos de lo que hemos construido. Y es que la historia suele llorar la caída de imperios, pero rara vez celebra la supervivencia de las personas. Y los mayas no murieron, murieron sus pirámides. La gente siguió adelante, transformando su cultura, hablando su lengua. Pero lejos del peso muerto del Estado, hay una dignidad profunda en el acto de caminar hacia la selva y dejar que el tiempo se trague lo que ya no sirve. Hemos recorrido los incendios del Mediterráneo, el silencio de Grecia, el fantasma de Ardental y las ciudades vacías de la selva. ¿Qué nos queda después de este viaje por los agujeros negros del tiempo? Nos queda la certeza de que nada de lo que consideramos sólido lo es realmente. Nuestra tecnología, nuestro idioma, nuestra misma identidad son construcciones temporales en un universo que tiende a la dispersión, pero lejos de ser una idea triste, esto debe ser un consuelo. Y si civilizaciones enteras pueden desaparecer y dejar algo nuevo y diferente que florezca, nosotros también tenemos el permiso de cambiar
No somos prisioneros de nuestra historia, sino sus narradores temporales. Cada vez que alguien como tú ahora se detiene a reflexionar sobre estos vacíos, está encendiendo una pequeña luz en ese agujero negro. El olvido solo gana cuando dejamos de preguntar. Mañana el mundo seguirá su curso. Habrá nuevos datos, nuevas crisis, nuevos logros. Pero recuerda que bajo tus pies hay capas y capas de personas que pensaron que su mundo era eterno. Honra su memoria, no intentando imitar a su piedra, sino imitando su capacidad de sobrevivir al colapso. La historia es un susurro en la oscuridad. Y tú, por un breve y maravilloso instante, eres quien escucha ese susurro.